Quiero invitarlo de que vaya a Jeremías capítulo 15, verso 19. Y voy a comenzar con algo. Hace mucho tiempo leí este libro y lo comencé a leer nuevamente. Se llama Las 21 leyes del liderazgo, de John Maxwell. Y en este libro habla algo bien importante, un principio, y es la ley de la influencia. No de la influenza, de la influencia. Y mira lo que dice así: un verdadero liderazgo no puede ser otorgado, nombrado ni asignado. El verdadero liderazgo solo proviene de la influencia, y esta no debe imponerse, debe ser ganada. Y lo que John Maxwell nos habla, y hoy deseo compartirle, es el poder de la influencia o en nuestra vida o de nuestra vida para alguien más. Si usted nota, en este tiempo hay una gran guerra y una contienda de quién influye a quién. Y por eso los jóvenes hay una gran competencia de cómo poderlos influenciar a través de las comunicaciones, el internet, las redes. Pero hay gente que se ha aprovechado verdaderamente de eso para adoctrinarlos. Y no solamente eso, lo que el enemigo ha hecho muchos años atrás, aún con, yo diría, varias generaciones atrás, es esa necesidad de ser parte de. Por eso nuestros jóvenes necesitan en ese buscar de un sentido de pertenencia, el hacer parte de, el que alguien le llene los vacíos, y por eso aún algunos grupos ilícitos que aparentemente entregan o suplen esta necesidad, hacen que nuestros jóvenes pues crean en ellos y hagan parte de ellos. Y esto tiene que ver con el poder de la influencia. ¿Sabía usted algo? Usted y yo podemos y tenemos la capacidad de influenciar en un entorno de nuestra vida personas que nos rodean, y usted y yo tenemos la capacidad de influenciar o negativamente a una persona para que haga cosas incorrectas, o podemos influenciar positivamente o correctamente a una persona para bendecir su vida. ¿Sabe algo? ¿Y por qué les deseo enseñar esto precisamente hoy? Porque usted y yo deberíamos convertirnos en aquellos que puedan influenciar de manera correcta a las personas que nos rodean. Y de eso es de lo que hoy deseo hablarle. ¿Por qué quiero hablarle de esto? La iglesia en general, hablando no solo de Comunidad de Gracia, sino en general, a través de sus miembros y las personas que conforman la amada iglesia del Señor, necesitamos levantarnos para poder influenciar en este tiempo las generaciones venideras. Es que usted y yo entreguemos un legado, es que usted y yo les enseñemos algo diferente, es que usted y yo podamos darles a ellos la capacidad y las herramientas para poder seguir adelante y poder encontrar o descubrir sus necesidades. Y no solamente descubrir las necesidades, sino poder suplir esas necesidades. Pero es como que Dios a nosotros nos ha dado una capacidad que hemos estado desperdiciando. Nos ha dado una oportunidad que no hemos querido aprovechar. ¿Y por qué se lo digo? Porque es como que tuviéramos una gran verdad que compartir con el mundo entero, o no lo estamos haciendo, o el mundo no nos está escuchando. Y uno diría, pero ¿cómo no nos está escuchando? Créame que no nos está escuchando, y es porque la iglesia en este último tiempo ha perdido influencia para que el mundo lo escuche. Por eso cuando muchos se paran con una gran verdad, hay un alto porcentaje de las personas que escuchan de que ya tienen tal vez un paradigma establecido en su mente y en su corazón que ha cerrado sus oídos para esa gran verdad. Y entonces, para mí, ustedes, los que hacen parte de Comunidad de Gracia, son todos unos valientes que han decidido ser parte de esta familia. ¿Por qué? Por todo lo que uno puede escuchar en este tiempo de las iglesias, que ese es donde se forma el paradigma por lo cual la iglesia no está teniendo la influencia que debería tener. Mire, no nos vayamos muy lejos. Cuando usted lee en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, lo que ocurre con la promesa del Señor cuando va a los cielos, de que ellos serían llenos del Espíritu Santo, de ese Consolador. Y en el capítulo 2 ocurre precisamente esto.
Y estos 120 del aposento salen, comienzan a ocurrir milagros, señales, prodigios, cuando hablan en lenguas que ellos entendían todo esto. Y en el capítulo 3 y siguientes dice de que todo lo que se estaba formando a través de estos 120 del aposento, los discípulos y el nacimiento de una iglesia nueva, dice que todos los de aquella ciudad los querían. O sea, los querían. Pregunta: ¿alguna vez usted ha pensado que hablan de usted como creyente? O mi pregunta como pastor: ¿qué hablará la gente de Comunidad de Gracia? Porque, hermanos, uno no es tan dulce de todo el mundo, y cada uno va a hablar conforme a su propia verdad aparente, conforme a su experiencia. Y claro, la iglesia a veces, o no la iglesia, los que participamos de la iglesia, podemos cometer errores. Entonces cada cual va a tener un concepto X de la iglesia o de las personas de la iglesia. Pero ahí es donde yo entro a decir de que la iglesia necesita tomar el papel y el rol de influencia que Dios nos ha entregado, que Dios nos ha dado. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 15 verso 19. Jeremías capítulo 15 verso 19. Dios le habla a este gran profeta después de todo lo que ha ocurrido con el pueblo de Judá en ese momento. Y mira lo que le dice Dios a Jeremías cuando Jeremías le pregunta acerca de él mismo y que Dios tenga misericordia. Y mira lo que dice en el verso 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, dice el Señor. Y mire lo que le manda hacer al profeta: conviértase en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Verso 21. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. ¿Sabe una cosa? Si usted y yo aplicamos primero este principio que John Maxwell dice en su libro, y usted puede darle un entendimiento un poco más claro, es que yo puedo seguir a otros, u otros me pueden seguir a mí. O yo me dejo influenciar de manera negativa o de manera positiva de otros, o yo me levanto y soy la influencia de manera correcta para otros. Eso es lo que este libro de John Maxwell a nosotros nos recalca una y otra vez en esta parte. ¿De qué estás haciendo tú para tu entorno? ¿O los estás influenciando de manera correcta para bendecirlos? ¿O los estás influenciando de manera negativa para guiarlos por el camino que no es? Porque ahí es donde la iglesia, nosotros deberíamos cumplir un rol diferente, no solo en nuestra vida, sino a través de nuestra vida para los que nos rodean, sea nuestro cónyuge, sea nuestros hijos, sean nuestros hermanos, sean nuestros padres, sean aún aquellas personas que trabajan con nosotros, aquellos que estudian con nosotros, o aquellos que tienen una relación de alguna otra forma con nosotros. Nosotros deberíamos de ser una gran influencia para ellos. El pasaje entonces que leemos de Jeremías es donde Jeremías clama por su vida y Dios le responde acerca de esto. Pero una de las condiciones que Dios le pide a Jeremías es lo siguiente: que se conviertan ellos a ti y tú no a ellos. En otras palabras, Jeremías, tú debes influenciar al pueblo para que te siga, y tú no termines siguiéndolos a ellos en el mal que están practicando. Porque lo que está ocurriendo, y por eso la profecía, es que Dios está tratando de enderezar el camino del pueblo. Ellos se habían desviado totalmente de lo que Dios representaba para sus vidas. Se habían apartado totalmente de Dios. Dios envía al profeta Jeremías
Dios comienza a hablar a través de Jeremías al pueblo, pero en todo el proceso Jeremías también en su momento le toca parte de lo que Dios está haciendo con el pueblo. Y en ese momento Jeremías se levanta a clamar por su propia vida. Y escúcheme, cuando Dios le habla esto a Jeremías, no le está diciendo que Jeremías se vaya detrás de otros pueblos, detrás de otras naciones, detrás de otras personas. No, le está hablando del mismo pueblo. Le está diciendo que el mal que él no debe imitar o debe seguir es de la misma gente del pueblo de Dios. ¿Y qué le está diciendo Dios a Jeremías? Jeremías, yo necesito que tú seas diferente. Y siendo diferente, que ellos crean en ti, que tú los puedas influenciar y que ellos se conviertan a ti, a lo que yo estoy mandando que tú hagas. Es como para mí, Jeremías representa, cuando usted encuentra al pueblo de Israel saliendo en el desierto, y esto lo hablé el domingo, y llegando a aquel lugar de las aguas amargas, dice que Dios le dice a Moisés que tome una rama de un árbol, la echa en las aguas y las aguas se endulzaron y ellos pudieron tomar de esas aguas. Para mí eso representa la vida de cada uno de nosotros, lanzada y colocada tal vez en contextos difíciles, amargos, frustrantes, dolorosos o de pecado, y como que nosotros fuéramos esa rama colocada en ese lugar para endulzar la vida de todos los que están en ese lugar, influenciarlos de manera correcta. Pues escúchame algo, Jeremías estaba haciendo esa rama escogida, colocada en medio del pueblo de Dios, para que él les enseñara al pueblo qué era lo que ellos necesitaban hacer, pero cómo los iba a influenciar a través de su propia vida. Y eso es lo que Dios a usted y a mí nos está pidiendo en este tiempo, que seamos diferentes, que podamos ser esa rama que endulce las aguas amargas, que podamos hacer la diferencia en medio de un contexto tal vez tóxico, tal vez contaminado, tal vez difícil, pero que usted y yo podamos marcar la diferencia en medio de ese lugar. Ahora bien, si usted me pregunta a mí, ¿cómo podemos hacer algo? ¿Cómo podemos hacer algo? Podemos hacer esto a través de nuestra vida. Mira lo que significa influencia. La palabra influencia es el poder de una persona para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Y vuelvo y le repito, significa que usted y yo podemos ser o buena influencia, aquel que cambia la forma de pensar y de actuar de una persona, o podemos ser mala influencia, aquellos que pueden hacer cambiar la forma y el pensar de alguien, pero para algo incorrecto. Por eso es que a veces uno pensaría que el mundo tiene más poder que las cosas buenas, porque para usted es más fácil, y no sé si a usted le ha pasado esto. ¿Se acuerda cuando usted invitaba a alguien a parrandear? Usted llegaba un sábado a las 6 de la tarde y decía, oh, se me olvidó fulano de tal invitarlo. Y usted estaba ahí. Pam, 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 pam. Mira, fulano de tal, perdóname por llamarte a las 7 de la noche, pero hoy estamos aquí en mi casa y estamos haciendo esto y lo otro. 7:20, fulano de tal entrando por su casa. No importaba nada, ni qué estaban haciendo, ni con quién, pero si había parranda, ahí estaban, ¿sí o no? Pero cuando los invitamos a la iglesia, les tenemos que hacer todo un protocolo. 15 días antes los tenemos que invitar, 8 días antes mandarles un texto, y aún desde el viernes, el domingo sí vas a ir, el sábado, el domingo sí vas a ir, el domingo, hoy sí vas a ir, para al final decirnos, es que estoy tan ocupado, ¿por qué no me dijiste antes? Entonces lo que ocurre con esto es que a veces uno dice, Señor, ¿por qué es más fácil que la gente haga lo malo que lo bueno? Porque ahí es donde usted y yo necesitamos ser una influencia buena para la gente. Ahí es donde la invitación y su palabra debería tener autoridad y poder de convencimiento a través del Espíritu Santo para alguien. Para que alguien crea no en la palabra, sino que crea en su palabra.
que cuando usted venga y quiera influenciar a alguien, no solamente sea lo que usted dice, sino lo que usted hace. Y ese es mi primer punto en esta noche. ¿Cómo usted y yo podemos lograr ser de influencia para alguien? Lo primero es que mi mayor influencia es con mi propia vida. Mis amados, a eso yo le llamo el poder del ejemplo y del testimonio. Habla más una acción que 1000 palabras. ¿Sabe usted que yo he conocido personas que no van a la iglesia definitivamente? Para que nadie se sienta señalado. No van a la iglesia, pero a veces, no sé, por algún motivo me los topé. Están un poco, nosotros decimos en Colombia, copetones. Copetones es que se bebieron algunas cosas antes de, y me comienzan a predicar. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Hasta se sabe en la Biblia. Y entonces ahí está el que está copetón y medio prendido, evangelizándonos y diciéndole a la gente: pero tú tienes que ir a la iglesia, hermano, porque allá es donde te pueden ayudar. Yo no te puedo ayudar. Dígame si alguien de esa forma puede ser de influencia para una persona. Definitivamente no, porque vale más una acción que 1000 palabras. Usted y yo podríamos ser más callados, pero a través de nuestra vida la gente ver la gracia de Dios sobre su vida, y al final de una necesidad, después de tener toda su familia presente, ir solo con usted a decirle: ore por mí, en usted veo algo diferente. Es como si confiara en usted sin conocerle, y le comienzan a soltar toda la sopa de su vida. Y ahí está usted, el callado, tal vez el introvertido, preguntándose: pero ¿por qué a mí? ¿Qué vio en mí? Y es, mis amados hermanos, que vale más una buena acción que 1000 palabras. Habla más su comportamiento, habla más lo que usted es como persona. Por eso yo le digo constantemente a la gente cuando viene a la iglesia nuevos y que de pronto traen toda su experiencia, y que no es malo, pero cuando me hablan de toda su experiencia, a mí no me descresta que alguien me diga: pastor, y yo sané, pastor, y a mí Dios me usó proféticamente, pastor, y yo supe cuando era el terremoto del 86. Y uno dice: wow, aleluya, qué glorioso. ¿Sabe a mí que me descresta? Ver a esa persona y su comportamiento con la familia. Porque ¿de qué te sirve a ti que Dios se haya revelado un terremoto si tú gritas o golpeas a tu esposa? ¿De qué te sirve a ti el don si no hay un fruto? Y lo que Dios está buscando de nosotros es el fruto. ¿Sabe por qué? Porque el don no es para nosotros. El don es para Dios glorificarse a través de nosotros para bendecir a alguien más. El fruto sí determina lo que nosotros somos. Por eso Dios está buscando frutos en nuestro estilo de vida, no solamente los dones. Por eso es que usted puede ver a alguien con muchos dones, pero a veces sin fruto. ¿Por qué? Porque el don es algo que Dios regala, es un regalo inmerecido, y el don Dios lo usa para edificar su iglesia, para bendecir su iglesia, para suplir una necesidad. Hace muchos años escuché algo que me impactó respecto a este tema de los dones y los frutos, y es un gran evangelista. Algún día usted conoce o ha escuchado la historia de un hombre aquí en los Estados Unidos. Miles de personas en los estadios, miles de personas en sus cruzadas. Y dice que en una de esas estaban en un hotel, y en el hotel el gerente del hotel estaba a punto de aceptar al Señor como Señor y Salvador. Y estaban en las cruzadas y estaban en todo esto, el equipo de trabajo en el hotel. Y el último día que se iban a ir, viene el gerente de la cruzada, el encargado, a cuadrar y organizar las cuentas, y se encuentra con el gerente del hotel apático a la palabra de Dios, totalmente apático, enojado con los que estaban en ese hotel. No quiero saber nada de Dios, ni de evangélico, ni de nada que tenga que ver con Dios. Y cuando el que administraba la cruzada vino con el gerente, le preguntó: pero mira qué está pasando, estabas a punto de creer cuando llegamos, cuando hicimos las negociaciones, estuviste a punto de entregar tu vida al Señor, ¿qué pasó? Y cuando sacó las cuentas, mire, esto fue lo que pasó. La gran cantidad o la mayoría del equipo que está en este hotel, todos viendo pornografía, pidiendo licor a sus habitaciones, y algunos de ellos entrando prostitutas. Pero en las cruzadas hubo milagros, señales, prodigios. Mis amados hermanos, Dios entrega los dones
para poder bendecir a su pueblo. Pero a nosotros no se nos mide por el don, se nos mide por el fruto. Por eso el fruto del Espíritu Santo, cuando está en nosotros, hace que nosotros seamos diferentes, que hagamos las cosas diferentes, que hablemos diferentes. Y escúcheme, lo primero que usted y yo podemos hacer para tener influencia sobre la gente es a través de nuestra propia vida. ¿Están escuchando? Por eso, Comunidad de Gracia no es una iglesia perfecta. Ni nosotros como pastores somos perfectos, ni nosotros le pedimos perfección a las personas que hacen parte de esta congregación. Pero una de las cosas que yo como pastor siento en compromiso es que sí debe haber un cambio, una transformación en nuestra vida. ¿Y sabe para qué? Y algo que ha ocurrido en Comunidad de Gracia que es especialmente maravilloso. Usted no ve que Comunidad de Gracia haga cruzadas evangelísticas. Usted no me ve a mí en la esquina con un megáfono invitando a la gente a la iglesia. ¿Sabe la iglesia cómo ha crecido? Ha crecido a través del cambio y la transformación de la vida de muchos de ustedes. Y no le han creído a la iglesia, le han creído a ustedes. Y a través de ustedes las personas han venido, nos han creído a la palabra, y creyendo a la palabra le han creído a Dios para sus propias vidas. Pero ¿a quién le creyeron inicialmente? A ustedes. Ese es el poder de la influencia. Y mire lo que dice la primera carta de los Corintios capítulo 11 versículo 1. La versión Dios habla hoy. Primera de Corintios 11:1 dice: si ustedes, dice, sigan ustedes mi ejemplo. Está hablando el apóstol Pablo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Mire, hermanos, qué tremendo Pablo con los pantalones tan bien puestos, para poder adquirir la capacidad de decirle a los ojos a la gente: hagan lo que yo hago, síganme a mí, imítenme a mí, porque yo soy un fiel seguidor e imitador de Cristo Jesús. Yo creo que Pablo tenía sus pantalones tan bien puestos, y a esto yo le llamo que no tenía cola que le pisara al diablo, para poder venir con la gente, mirarlo a los ojos y decirle: miren mi ejemplo, mi comportamiento, mi testimonio, y ustedes imítenme a mí. Pregunta, no la responda por favor. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar podríamos decirle a alguien, mirándole a los ojos, que haga esto? Pero escúcheme algo, no a alguien que no nos conozca, a alguien que nos conozca. Porque es que decirle esto a alguien que no nos conozca, hermanos, a mí hay veces la gente dice: el pastor, y se imaginan que yo estoy allá levitando en la cama, que cuerpo glorioso, que saber qué. No, yo le tendría que convencer a mi esposa de mirarle a los ojos y decirle: imíteme a mí, porque yo soy un fiel imitador de Cristo. ¿Y quién más que mi esposa sabe si eso es verdad o mentiras? Y Pablo le está diciendo a los corintios con toda autoridad, y les está diciendo: hagan lo que yo hago, imítenme a mí, porque yo soy un fiel seguidor o imitador de lo que Cristo ha hecho o me ha enseñado. Y Pablo nos dice a través de esto, hermanos, que la primera forma de influenciar a alguien es a través de nuestra propia vida. Mira lo que dice Santiago 1:22, creo que todos ustedes lo han leído o escuchado. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque los oidores, dice la carta de Santiago, dice: engañándoos a vosotros mismos. Y usted lo debe entender: cuando usted ha escuchado la palabra y no la practica, usted está creyendo algo que usted no practica. Eso es engañarse usted mismo. Usted está diciendo que esto es verdad, que Dios tiene la autoridad, que Dios tiene la capacidad, que Él está enseñando lo bueno, lo correcto, pero usted lo está creyendo, pero no lo está practicando. Y Santiago está diciendo: escuche, crea, pero practíquelo. Esa es la forma en que usted y yo podemos influenciar de manera positiva a alguien. Qué maravilloso es
Cuando usted como profesional, su hijo o su hija vienen y le dicen: papá, mamá, yo quiero hacer lo mismo que tú haces. Y tú inmediatamente entiendes que lo que has hecho es un buen trabajo para influenciar a tu hijo o a tu hija para que ellos terminen haciendo lo mismo que tú haces. Pero escúcheme, qué triste es cuando podemos escuchar lo contrario. Que alguien no quiera ser como nosotros, que alguien se defraude de nosotros. Y eso nos hace entender que podemos influenciar a alguien para bien o podemos influenciar a alguien para mal. Pero hoy se trata de que podamos influenciar a alguien para bien. Número 2, la segunda forma en que podemos influenciar a alguien es que ellos nos imiten a nosotros y no nosotros a ellos. Le vuelvo y le repito, que usted y yo podamos convencer y podamos influenciar a los que nos rodean para que nos imiten a nosotros y no nosotros terminar haciendo lo que ellos hacen. Y Jeremías capítulo 15 verso 19, lo que leíamos al principio del profeta, por eso dice en la segunda parte del verso 19: conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿En qué deberíamos ser influencia para que alguien a nosotros nos imiten y marcar una diferencia? Número 1, ¿sabía usted que la gente debería imitar nuestra forma de hablar? Y yo no le estoy hablando de su acento conforme al país donde usted vive, porque yo quiero parecerme al pastor o a la pastora y voy a comenzar a hablar como la pastora, y la pastora que es colombiana y yo la voy a imitar porque yo quiero ser colombiano también. Usted sabía que no solamente en Colombia hablan así, hay muchos acentos más, tal vez como en su propio país. Por eso no le diga a un colombiano de otro lugar de nuestra ciudad que usted va a hablar colombiano y hable como la pastora. ¿Por qué? Porque hay otro sinfín de acentos dentro de nuestro país. No todos hablan así. Pero a lo que me refiero es que cuando les digo que nos imiten a nosotros aún en nuestra forma de hablar, no tiene que ver con un acento. Tiene que ver cómo hablamos usted y yo. La naturaleza y el trasfondo para hablar. Porque mire, a uno se le pega más fácil lo malo que lo bueno. Y si usted anda con un negativo, comienza a hablar negativamente. Usted ha encontrado personas que usted se los encuentra y usted no quiere ni que los saluden. Desde ¿cómo estás? Usted ya como que puso sus tapones y ya no quiere escuchar la respuesta, porque son negativos en sus palabras. Todo está mal, no hay nada positivo, no hay nada bueno. Todo, mejor dicho, al pin pause y vámonos. Que todo inmediatamente se cierre, porque no hay nada positivo. Nosotros deberíamos de influenciar a las personas para que hablen aún cosas positivas a través de las promesas de Dios. Que la gente entienda que hay una esperanza, que puede declarar y proclamar conforme a esa promesa y esperanza. También otra forma que deben imitar dentro de nuestras conversaciones o nuestra forma de hablar, dice la palabra que lo que usted y yo hablemos sea de bendición para alguien más. Qué fácil imitar, por ejemplo, el chismorreo. Y ahí está alguien hablando de chisme y ahí hay un montón de gente al corrillo. Pero ¿qué tal usted hablar más bien palabras de vida? Palabras que sanen, palabras que restauren, cosas dirigidas por el Espíritu Santo y que la gente termine imitando como usted habla. Porque si hay un dialecto, hermanos, no es un dialecto religioso, es un dialecto espiritual. Eso no se trata de que usted se mantenga, como soy muy espiritual, amén, amén, gloria a Dios, santo, poderoso, Jehová. Pero de lo que usted menos tiene es espiritualidad. De eso no se trata. Y de que la gente comience a imitarlo a usted con toda esta jerga de aleluya, santo, gloria a Dios, poderoso, pero no son espirituales. De eso no se trata. Las palabras y las conversaciones espirituales tienen que ver con lo que nosotros exponemos a través de ellas, con nuestro corazón, con nuestra fe en Dios, con proclamar que hay esperanza, con palabras de paz, con palabras que restauren, con palabras que hagan crecer a la gente y que las personas imiten ese comportamiento de nosotros. Ahora bien,
¿cómo son tus palabras? Porque mira lo que dice Mateo capítulo 12, verso 34. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, ¿cómo tienen que ser nuestras palabras? Tienen que ser palabras que edifiquen y que no sean corrompidas. Hermanos, dejen de contar chistes verdes y rojos. En serio. De nuestra boca no deberían salir cosas con segundo o doble sentido. Porque entonces, ¿qué va a imitar la gente de nosotros? Por eso a mí me daría tristeza que usted, cuando salga de este lugar, se acuerde de un chiste flojo que yo dije acá, en vez de acordarse de la esencia de la palabra que le enseñé acá. Por eso cuando usted viene y me dice a mí, pastor, poderosa palabra, yo le digo, hermano, que Dios nos ayude. ¿Por qué? Porque la palabra lo que debe hacer en su vida es transformar. Y si realmente quedó grabada en su espíritu y en su corazón, lo transformará toda esa semana. Ese es el poder de la palabra. Pero en nuestras palabras también debe de estar ese poder. Por eso, ¿cómo vamos a influenciar a alguien? Es que ellos nos imiten a nosotros y no nosotros a ellos. ¿Cómo habla usted? ¿Será que la gente que le rodea habla como usted habla? ¿O usted habla como ellos hablan? Porque Dios nos ha dado la capacidad de influenciar a través de ¿qué? De nuestras palabras y nuestra forma de hablar. Por eso dice Mateo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Amén. Por eso les decía la vez pasada, hermanos, una de las formas de saber qué tan espiritual usted es, métase un martillazo en el dedo chiquito del pie a ver qué responde. Y ahí se le va a salir lo que está en su corazón. Si usted dice las palabras de su viejo hombre, ya sabe que todavía le falta un poquito. Amén. Gloria a Dios, santo Jehová, altísimo, poderoso, gigante, guerrero. Hermanos, Dios nos quiere ayudar a cambiar nuestras palabras. Número 2, la otra forma de influenciar a través de lo que nosotros hacemos y que ellos se conviertan a nosotros es en nuestra forma de relacionarnos con los demás. Y sabe una cosa, usted y yo nos deberíamos convencer de que sí existen los buenos amigos y las buenas relaciones. Pero si usted, que es creyente, le está diciendo a la gente que la amistad y los verdaderos amigos no existen, que el matrimonio es una mentira y que usted es una persona sola porque no cree en nadie, mi pregunta es: ¿cómo va a influenciar a alguien? Si usted está contrariando todo lo que la Biblia nos dice que nosotros deberíamos hacer, que es creer, misericordia, perdonar, ayudar al otro y cada vez que vengan entregar el perdón. Mira lo que dice Efesios capítulo 4 verso 24. Se lo leí el domingo. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad con su prójimo, porque somos, miembros los unos de los otros. Dentro de la iglesia, hermanos, nosotros deberíamos aprender a tener relaciones sanas, a conseguir a alguien en quien creer, con quien hablar, con quien compartir, tal vez una familia, un matrimonio, alguien con quien hacerlo, pero sin el pensamiento de que nos van a traicionar o nos van a dañar. Y no solamente que nos lo hagan a nosotros, sino que tal vez usted se lo pueda hacer a alguien. Por eso no solamente es lo que a usted le vayan a hacer, sino usted cuidarse de no hacérselo a alguien. Porque a veces uno podría decir que no me lo hagan, pero ¿qué tal si usted es el que lo hace? Si usted es el que no es buen amigo, si usted es el que critica,
si usted es el que juzga, si usted es el mal amigo. Pero la Biblia nos enseña algo diferente respecto a nuestras relaciones. Y mis amados hermanos, nosotros deberíamos influenciar a los demás en la forma en que nos relacionamos con ellos. Ellos deberían de ver en usted una persona de confianza, una persona de paz, una persona honorable, una persona que nunca los traicionaría, una persona que no hablaría de ellos, una persona que no saca rumores, una persona que no los va a defraudar. Eso deberían ver en nosotros y ellos imitarnos a nosotros. Pero la pregunta es, ¿quién les va a dar el ejemplo si nosotros no lo damos? Ahí es donde nosotros necesitamos ser influencia. También nosotros deberíamos influenciar, ¿saben qué? En cómo cuidamos nuestro cuerpo, hermanos, papás. Y espero que no se vaya solamente con esto que voy a decir, porque estoy hablando mucho de muchas cosas. Cuidado con la hipersexualidad en los niños en este tiempo. Porque usted está creyendo que somos templo del Espíritu Santo, pero a su niño o a su niña los está vistiendo como si fueran templo de saber quién. Y la hipersexualidad en este tiempo es vestir a nuestros niños de menos de 10, 12 años y niñas menores de esta edad de formas incorrectas. Y cuando la niña o el niño ya crece 13, 14 años, termina vistiendo de la forma más indecente y usted no tiene derecho a decirle nada porque usted fue el que le enseñó. Pastor, es que no me quiere hacer caso. ¿Quién le compró la ropa? Fue usted. ¿Cómo que no me quiere hacer caso? Y lo que pasa es que yo estoy predicando algo, que soy el templo del Espíritu Santo, pero con mis niños les estoy enseñando otro discurso en su forma de vestir. Yo no les estoy diciendo que los vista como monjes o como monjas, hasta abajo, tapados hasta el cuello y hasta con el gorrito, saber, porque ni el pelo lo pueden mostrar. Enséñale a vestirse decorosamente. ¿Por qué? Porque ellos nos deberían seguir a nosotros, ir detrás de nosotros. Pero yo vuelvo, le insisto, usted y yo somos buenos para cuidar a nuestros hijos del mundo entero, pero ¿quién cuida a nuestros hijos de nosotros mismos? El mundo entero no le está comprando la ropa a sus hijos. Usted es el que se la está comprando. ¿Y quién le está enseñando o dando la enseñanza del templo del Espíritu Santo? Usted, pero vistiéndolos de manera incorrecta. ¿Sabe por qué se lo digo? En Colombia nosotros sufrimos mucho de este dilema. Familias que venían con nosotros y cuando su niña iba a cumplir 15 años, ¿sabe cuál era la pregunta? Pastor, dígame qué hago porque mi hija me está pidiendo la operación de sus senos de 15 años. Y la verdad yo no entiendo por qué me tienen que hacer preguntas como esas. Porque la verdad usted ya debería estar convencido, convencida de qué es lo que le tiene que decir. No yo como pastor convencerle, porque usted sabe la respuesta. Y una de las cosas en que nosotros deberíamos de ser influencia para la gente es cómo cuidamos nuestro cuerpo. Por eso la Biblia dice en la primera carta de los Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros deberíamos honrar nuestro cuerpo porque es la morada del Espíritu Santo. Y si nosotros honramos nuestro cuerpo siendo la morada del Espíritu Santo, la gente y especialmente nuestra familia lo verá y ellos tendrán un modelo a seguir de alguien que ha cuidado su cuerpo como templo del Espíritu Santo. Por eso yo me niego desde este altar a dar una clase diciéndole a la gente cómo deben vestir, qué deben ponerse o qué no deben ponerse. ¿Sabe por qué? Porque eso usted ya lo debe saber. Usted ya lo debe saber. Cuando nos hablaban a nosotros en Colombia respecto a este tema de las operaciones estéticas, mi primera pregunta que le hacía a las mujeres era: ¿para qué deseas hacértelo?
Y entonces hasta ese momento vestían como monjas. No, pastor, por mi autoestima. Pastor, por mi esposo que me lo está pidiendo. Y una vez se lo hacían, hermanos, qué vergüenza verlas en la iglesia mostrando lo que no tenían que mostrar. Y nunca se habían vestido así. Y ahora, no, pastor, por mi autoestima. Tu autoestima no, es que te estás volviendo una vitrina. Antes no tenías que mostrar y ahora como tienes que mostrar, estás mostrando lo que no debes mostrar. Y ahí es donde nosotros deberíamos en nosotros mismos de ser un ejemplo a seguir en la gente de cómo cuidar nuestro cuerpo. Pero también deberíamos influenciar a la gente, que ellos vayan tras nosotros. ¿Saben qué? Nuestra relación con Dios. Pero si usted es todavía del que hay que rogarle, o su familia le ruega para que venga a la iglesia, ¿cómo ellos lo van a ver como un modelo a usted? Si ustedes todavía el que están despertando, y como hacemos con los niños, si te despiertas y vas a la iglesia, te invito a almorzar. Y al que le dicen es al papá o a la mamá para que vengan a la iglesia. Se les está comprando el hecho de que vengan a la iglesia. Y después los hijos no quieren venir a la iglesia. Y el papá está, pastor, ore por mi hijo, ayunemos por él porque no quiere venir a la iglesia. Pues si tú ya fuiste el modelo a seguir de él, ¿cómo va a querer venir a la iglesia? Si ya te vio que te tenían que rogar, que te tenían que empujar, que no querías, ¿cómo van a querer ellos venir a la iglesia? Mis amados hermanos, nosotros, recuerde que este punto es que ellos vengan tras nosotros y no nosotros tras de ellos. Y en la parte espiritual deberíamos de ser un modelo, no de religiosidad, sino de una vida espiritual sana y una relación con Dios. Porque la religiosidad no va a ningún lado, hermanos. El ser religioso no va a cambiar ni transformar la vida de nadie. Pero ser espirituales y tener una buena relación con Dios podría motivar a alguien a que también se meta a esa persona con Dios. Y por eso dice en Marcos capítulo 12, verso 28, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Significa que todo lo que tú eres, amar a Dios. Nosotros no podemos amar a Dios a medias. No podemos amar a Dios en un lugar sí y en otro no. No podemos amar a Dios solo con una parte de nuestro cuerpo y el otro no. Señor, de aquí para arriba santo y el resto, Señor, que el mundo lo invada. No podemos. Nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro ser, lo que tenemos, lo que somos. Y cuando lo hacemos, otros verán cómo amamos a Dios y ellos nos podrán imitar. Cómo nos metemos con Dios, cómo estamos con Él, pero a través de nuestra vida. Porque esto es parte de la vida doble. Si tus hijos te ven a ti orando, ayunando y buscando a Dios, hasta ahí es correcto. Pero si después te ven haciendo lo que no tienes que hacer, créeme que por mucho que hayas buscado de Dios, el mal ejemplo pervierte y borra todo lo que tú has hecho a nivel espiritual en tu ejemplo y modelaje de Dios para los demás. Es como el que va a la compañía y a todo el mundo le habla de Dios, y en su oficina hay carteles de versículos, de pasajes, y pasa la gente y solo está escuchando prédicas, y a todo el mundo gloria a Dios, santo, bendiciones. Y en la fiesta de diciembre, ya saben lo que pasa. El que más mal se comporta es ese. Y saben que se convierte dentro de la compañía, no en un ejemplo, en una burla si no te has dado cuenta. Por eso la gente te termina diciendo, ahí está el hermanito. Pero no te lo están diciendo porque lo crean, porque se están burlando de ti. Porque vale más una buena acción que 1000 palabras. Y puedes seguir llenando tu oficina de carteles, pero nadie te va a creer si tu testimonio es incoherente. Amén. Y termino con esto. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir ay, ay, ay? Ah, bueno. Yo creo más que me quedo con el ay, ay, ay.
Lo último es la parte buena y correcta de todo este tema. Y discúlpeme que lo dejé de último, porque no quiero que usted se vaya enojado conmigo. Es que cuando usted y yo influenciamos a alguien de manera correcta, le ayudamos a transformar su vida. Y esta es la parte más emocionante de poderlo hacer. Cuando alguien se te arrima a ti y te dice: mira, hermano, yo por usted estoy en la iglesia hoy. Yo me acuerdo, yo escuchaba una radio cristiana y cuando Andrea me estaba partiendo mi corazón, porque me enamoré de ella locamente, pero ella me dijo que la luz y las tinieblas no pueden estar juntas. Y yo decía: está tan cuentera. ¿Cómo así? ¿Será ella las tinieblas? Porque yo estoy en la luz. ¿Y cómo es que Andrea me echó? Y entonces yo escuchaba una radio y ahí daban consejería, hermano. Yo estaba tan desesperado que pedí una consejería. Y me voy para allá, para la consejería. Y me acuerdo que el pastor que me dio la consejería de aquella iglesia, yo estoy hablando con él, pero convenciéndolo de que Andrea está mal. Hermano, es que me dejó y yo estoy enamorado de ella. Y mire lo que está haciendo esta mujer. Usted podrá hablar con ella para convencerla. ¿Y sabe qué me dice este hombre? Me dice: si eres sinvergüenza, ¿cómo te vas a robar la hija del pastor si tú ni siquiera estás bien? Y me metió una sacudida, una restregada que nunca se me olvidó. Cuando ya fui pastor, muchos años después, fui donde él a darle las gracias. Y fui donde él, ¿sabe por qué? Fui a decirle que lo que él hizo ese día, de influenciarme de esa manera con los consejos que me dio, me ayudó a transformar mi vida verdaderamente. Y fui a agradecerle. Se llama Ernesto, Pastor Ernesto, nunca se me olvida, más de 28 años. Y es como si fuera sido ayer la sacudida que me metió por sinvergüenza. Porque me estaba metiendo con la hija del pastor y todavía estaba en mis caminos erróneos. Y sabe, hermanos, la parte positiva de esto es que usted tiene la capacidad en sus manos, a través de su influencia, de transformar la vida de alguien más. De que alguien más algún día le quiera servir a Dios, desee meterse con Él. Usted no sabe los ministerios en potencia que hay a su lado. Tal vez sus hijos, dentro de su familia, tal vez sus amigos, sus conocidos, sus vecinos, y que a través de su ejemplo y de su influencia ellos se activen para algún día terminar sirviéndole a Dios. Ese es el poder de la influencia que Dios nos ha dado. Pero una influencia buena, hermanos, una influencia a través de su vida, su ejemplo, su testimonio. Y me impacta mucho el ejemplo de Josué, y con esto termino. Josué me impacta, y he estado estudiando el libro de Josué en estos días. ¿Sabe por qué? ¿Cómo es que este hombre tiene la capacidad de influenciar a toda una nación y a todo un ejército para que le crean lo que Dios le está diciendo a él? ¿Y sabe qué hizo Josué? A través de esta influencia introdujo al pueblo a la tierra prometida y después les repartió toda la tierra que Dios les había prometido. Qué influencia tan poderosa para transformar la vida de toda una nación. Y esto hizo Josué. ¿Sabía que usted y yo tenemos ese mismo poder de la influencia? De poder dirigir a personas que hoy están mal hacia el bien. De poder ayudar a algunos que hoy tal vez están batallando con debilidades, pecados, tentaciones. De poder ayudarles a enderezar y que Dios termine de hacer su obra. Pero sabía que mucha gente depende de lo que vea en usted y de lo que vea en mí para poder creer en Dios. Y yo les quiero dar esa responsabilidad porque es cierto. ¿Saben ustedes por qué están en esta iglesia? Porque han creído en nosotros como pastores. Porque tal vez en esta iglesia les ha pasado algo, pero yo creo que han creído en nuestra palabra y nosotros como pastores. Pero si nosotros les fallamos, ¿qué ocurriría? Los dañaríamos a ustedes. Tal vez usted se levantaría y diría: nunca más creería en ningún pastor, nunca más volvería a ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque hay una influencia que tiene poder y nosotros la hemos estado usando, ¿sabe para qué? Para hacer cosas buenas, para que ustedes crean,
para que ustedes se levanten y para que haya un futuro mejor que ustedes necesitan descubrir en sus propias vidas. Pero ¿sabía que esa misma influencia usted puede tener en las personas que le rodean? Su familia, su cónyuge, los que trabajan con usted. Pero lo más maravilloso del tema es el resultado. Hágalo porque vale la pena. Usted no se va a arrepentir. Y va a tener mucha gente en su futuro detrás de usted diciéndole: yo creí por usted. Cuando usted hablaba, mi corazón saltaba y yo quería ser como usted. Yo quería hablar con usted, yo quería predicar como usted, yo quería tener una familia como usted, yo quería hacer esto como usted. Cuando yo lo veía en la iglesia, yo quería servir como usted. Y es porque si tenemos una influencia, la podemos usar para bien. Y hoy yo les pido, como pastor de esta iglesia, ayúdenme a hacer una influencia buena para todos los que están en este lugar y todos los que les rodean a ustedes, porque a través de ustedes ellos van a creer en Dios. Ustedes son la puerta para que crean en Dios. Pero ¿qué necesitamos? Hermanos, una responsabilidad personal. Solo eso, una responsabilidad personal. Mi pregunta es: si hubieran 10 personas como usted, exactamente lo que ustedes, 10 clones suyos, ¿qué pasaría? ¿O habría una gran bendición y esta iglesia se llenaría de miles? ¿O esta iglesia se acabaría? Porque tendríamos a 10 problemáticos como usted lo es. Usted decide. Amén. Pero la influencia tiene un poder y una autoridad para bendecir y transformar la vida de muchas personas. Y tal vez su familia está dependiendo de su ejemplo y su influencia para ser transformados. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué no se para ahí donde está, por favor? Y esta noche déjeme orar por usted. Yo sé que también los que están en casa, algún día, mañana o pasado mañana, verán este mensaje. Y yo sé que es un mensaje de pronto, no sé, podría ser duro para algunos, confrontativo. Pero sabe, hermano, con amor y temor se lo digo, tal vez necesario. Porque la iglesia en este tiempo, y se lo dije al principio, hablando de la iglesia en general, han habido tan malos ejemplos que ha perdido su influencia. Tantas personas que hoy les cuesta entrar a una iglesia, les cuesta creer en el mensaje, en la palabra, porque un pastor les falló, porque una persona que iba a la iglesia les falló, porque vio cosas malas en alguien que desea ir a la iglesia. Y esto formó en sus corazones tal vez una barrera. Y hoy en día esas personas cerraron su corazón y no quieren saber nada de la iglesia ni de Dios. Pero el problema no fue la iglesia, el problema no fue Dios. Tal vez fue un mal testimonio o ejemplo de alguien que no tuvo la capacidad de influenciar de manera correcta a esa persona. Señor, pero hoy los que estamos en este lugar, en nosotros no es así, Señor. Padre, si nos hemos equivocado en nuestra forma de influenciar a alguien, perdónanos, te pedimos perdón. Si no hemos sido el mejor ejemplo para alguien, perdónanos, Señor. Pero te pedimos en esta noche, ayúdanos, porque lo queremos hacer. Queremos ser de influencia a muchos a nuestro alrededor a través de nuestra vida. Que ellos nos vean y que ellos quieran ser como nosotros somos. Que nuestro ejemplo hable más que nuestras palabras. Señor, ayúdanos porque necesitamos aún cambiar nuestra manera tal vez de hablar, nuestra manera de compartir con otros, de relacionarnos. Tal vez necesitamos cambiar aún nuestra manera de cuidar nuestro cuerpo. Tal vez, Señor, necesitamos cambiar la manera de relacionarnos contigo, de buscarte. Y cuando lo hagamos, Señor, entonces llamaremos la atención de ellos y ellos nos seguirán a nosotros. Hablarán como nosotros. Ellos querrán ser como nosotros. Ellos, Señor, te buscarán como nosotros. Y seremos de una influencia correcta y positiva, Señor, para sus vidas. Señor, y sé con todo mi corazón que dentro del poder de la influencia es poder transformar o ayudar en la transformación de la vida de alguien y que esa persona logre y alcance las bendiciones en un futuro, Padre. Pero muchos están dependiendo de nuestro ejemplo, de que nosotros nos levantemos y podamos ser esa influencia correcta, positiva para bendecirlos. Que ellos vean en nosotros que no hay ninguna dualidad,
que somos lo mismo en la iglesia, en el trabajo, en la casa, y que eso sea notorio para ellos a tal punto de que nos den esa capacidad de influenciarlos, de hablarles, de orar por ellos, de bendecirlos, de guiarlos. Señor, y no yendo muy lejos, tal vez esta necesidad está aún dentro de nuestra casa, nuestros hijos, nuestros cónyuges, tal vez un familiar cercano, Señor, un papá, una mamá, un hermano, tal vez un primo o alguien, Señor, un vecino. Pero ellos están dependiendo de lo que vean en nosotros, porque saben que venimos a la iglesia para tomar el primer paso y a través de nosotros, Señor, creer en tu palabra, en tu mensaje. Si es necesario que el mensajero esté bien para recibir el mensaje, y nosotros queremos estar bien, Padre. Por eso hoy escúchanos, ayúdanos, y que hoy este mensaje pueda llegar a lo profundo de nuestro corazón, para pensar, Señor, en los demás y trabajar en nuestra vida para ser de buena influencia a aquellos que nos ven, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no levanta su mano ahí donde usted está, y mientras adoramos, usted piensa en esto que le estoy diciendo y le dice: Señor, ayúdame a ser de buena influencia a los que me rodean, para bendecir y ayudar en la transformación de sus propias vidas? Levante sus manos y mientras adoramos, piense en esto. ¿Qué tipo de influencia es usted? En el nombre de Jesús.